Universitario Ramiro Molina sobre la renovación de la licencia a la empresa petrolera estadounidense Chevron. Sobre esto, señaló que esta decisión está integrada en 3 agendas, entre ellas a la política. Veamos. Esa recomposición del mapa energético mundial que pone a Venezuela en un lugar, digamos, mejor que el que estaba previamente, en el sentido de que es un jugador importante que puede, una ficha, digamos, en ese tablero que tiene algo que decir y algo que poner en la mesa. Pero para que haya un alineamiento en lo energético, tenemos que volver a la primera agenda, la agenda política. Tiene que destrabarse la agenda política para que operadores, sobre todo en el corto plazo, operadores como Chevron, que tienen la logística, la maquinaria, digamos, además que le han permitido hacerle mantenimiento, pueda recomponer en el corto plazo un volumen de producción que alivie un tanto la situación coyuntural en Estados Unidos. Sin embargo, también, siendo Venezuela en el hemisferio occidental, de lejos la fuente más cercana a Estados Unidos, lo cual implica que tanto para Venezuela como para Estados Unidos hay beneficios claros. Los dos ganan al tener un intercambio comercial porque por un lado no solamente se ahorran tiempo en los envíos y programación, sino costos también. Y por otro lado, abriría también a la reconstitución de todo el flujo comercial entre los dos países, que siempre fue importante, de un permiso, de una autorización a Chevron. Esa sería la primera gran señal. No sabemos ni cuándo ni cómo, ni siquiera tenemos certeza de que se vaya a dar, pero vista la complejidad de la situación energética y las agendas que uno ve avanzando en el mundo, pues tiene mucho sentido que exista alguna aproximación para destrabar ese problema. El economista además estima que sin las sanciones, Chevron pudiera elevar la producción petrolera venezolana hasta 30%. Vamos a lo que estaba haciendo Chevron previamente y a los cálculos, digamos, más informados, más educados de la Cámara Petrolera, por ejemplo, de lo que podría ser el impacto de eso. Estamos hablando de unos 200 a 300 mil barriles, que implicaría un cambio sustancial. Por supuesto, todavía nos deja muy lejos de los niveles totales que Venezuela producía y exportaba. Sin embargo, en este contexto significa un incremento de casi 30%, lo cual tendría un doble impacto económico, porque como decía antes, es más eficiente, porque es más rentable vender a los puertos y a las refinerías de la costa del Golfo, que está a pocos días de Venezuela, que estar atravesando medio mundo para colocar nuestros barriles, además con descuento. El economista Ramiro Molina además destacó que la agenda energética coyuntural en Estados Unidos y los problemas energéticos en Europa pudieran ser un incentivo para que se dé un alineamiento político que permita la regularidad en la actividad petrolera. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase contigo al estudio, Mariana. Agradecemos el reporte de Giselle Quintana. En otras informaciones, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, estimó que la economía privada pudo haber crecido entre el 5 y el 6% durante el primer trimestre de este año 2022. El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, señaló que la economía privada sigue mostrando signos de recuperación y que se deben continuar con los esfuerzos y el acompañamiento de políticas públicas para lograr que ese 5% de crecimiento se eleve hasta un 8 o 10%. Recordemos que venimos de 7 años de caída consecutiva del Producto Interno Bruto, el año 20 y el año 19, con una caída muy aguda superiores al 20%, así que tenemos que tratar de buscar los esfuerzos, coordinar los esfuerzos entre el sector público y el sector privado para lograr que ese 5 se convierta en un 8 o se convierta aún más, y que el crecimiento no venga solo vinculado al consumo, sino que también venga de la mano de una recuperación en la inversión privada y en la formación de capital fijo, en elementos que hacen más sustentabilidad pues a ese crecimiento. Sobre la venta entre el 5 o 10% de las acciones de las empresas del Estado en la Bolsa de Valores de Caracas, el gremialista aseguró que esta decisión va en la dirección correcta. Eso trae una serie de elementos legales que tienen que acompañarse, muchísimo más transparencia, presentación de estados financieros auditados por firmas reconocidas, trayectoria, todos unos esquemas de gobernanza corporativa que eliminan la posibilidad de una sola persona tomar todas las decisiones y le da muchísima más transparencia. Y además, que es muy importante, abre la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos inviertan en sectores que tradicionalmente el Estado se ha reservado para sí, como el tema petroquímico, el tema petrolero, el tema de la comunicación
condiciones básicas. El presidente de Fedecámaras además se refirió al recorrido que han realizado junto a otros sectores económicos al interior del país y destacó que se han planteado soluciones y estrategias para atender temas como la falta de combustible, el deterioro de los servicios públicos y la falta de financiamiento. Y en otros temas, tenemos que para incrementar la producción nacional de cacao a 60.000 toneladas se requiere una inversión de $15 millones, según el Comité Venezuela de la Organización Mundial de Agricultores de Cacao. El cacao venezolano es reconocido mundialmente por sus características únicas de sabor y aroma. Y para incrementar la exportación y la producción nacional es importante iniciar desde la plantación de cacao en las diferentes regiones del país, como lo es en Barlovento. En ello trabaja el Comité Venezuela de la Organización Mundial de Agricultores de Cacao. Veamos. Con el secado de las semillas de cacao, luego de su fermentación por 8 días, nos reciben en la finca agropecuaria en Tacarigua, municipio Brión del estado Miranda, donde se encuentra el banco de semillas del comité, que aspira en 3 años sembrar en las diferentes zonas cacaoteras del país 10 millones de plantas, con miras a elevar la producción de cacao nacional a 60.000 toneladas. Actualmente la producción de cacao es de 26.343 toneladas años, muy poco para un país que fue el primer productor de cacao del mundo. Entonces nosotros como meta, a través de la Organización Mundial de Agricultores de Cacao, Comité Venezuela, estamos apoyando a los productores con el plan Sembrando Futuro. El apoyo internacional de la organización ha permitido el inicio de este plan, además de contar con el respaldo del sector privado para fortalecer la exportación del cacao venezolano. Los principales países donde se exporta el cacao fino de aroma, que es Caramelo Superior, y todos los cacaos de Venezuela, Europa, parte de Asia, Japón y parte de Estados Unidos. La calidad del cacao va desde la siembra y el señor Carlos Ramírez tiene 45 años dedicado a este rubro. Ha invertido de su tiempo y esfuerzo por tener la mejor semilla de cacao en la región de Barlovento, con la creación de un fertilizante orgánico. Con la técnica de ensayo-error uno dice, busca la mejor mazorca, de la mejor semilla, viene la mejor mata y todo eso. Entonces hemos hecho sustratos que lo hemos inventado nosotros, que no lo hemos inventado, que están en la tierra. Lo cernimos y se lo metemos al pilón y eso da un éxito rotundo. Mata dando cacao comprobado en 18, 19 meses. Algunos duran 20, pero antes aquí en Barlovento se hablaba de que no voy a sembrar cacao porque voy a durar 4 años. Y ahora nadie dura 4 años. Emprendedores de la zona aprovechan todos los productos derivados del cacao, que inician con procesar la semilla seca para obtener la cascarilla y la almendra de cacao. La almendra de cacao, de ahí van a salir el derivado, lo que es la pasta del cacao, el polvo de cacao y la manteca de cacao. Para realizar lo que es el chocolate, nos sirve como hidratante de la piel y nos sirve como hidratante del cabello también. Esa es una de las materias primas de gran importancia del cacao barloventeño. En la zona de Barlovento, en el estado Miranda, actualmente se encuentran trabajando 5.000 agricultores de cacao. Se espera que en los próximos 3 años se incremente esta cantidad, además de generar nuevas fuentes de empleo de este rubro. Y ya está con nosotros en el estudio Ronald Balsa, decano de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Facultad de FACES de la Universidad Católica Andrés Bello. Está con nosotros la tarde de hoy. Vamos a conversar con él sobre cuál es efectivamente el desempeño que ha tenido la economía venezolana y las perspectivas que puede tener en cuanto a lo que es y en el futuro el avance o no de la economía venezolana en los términos que la estamos viendo hasta el momento. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bien, quería conversar con usted específicamente de este tema, iniciar con esto. Hemos visto proyecciones, incluso de Fondo Monetario Internacional en corrección, hemos visto informaciones de la CEPAL, hay una cantidad de proyecciones de organismos que hablan o ven a una Venezuela con crecimiento. Veíamos en el segmento anterior como el mismo presidente de Fedecámara señalaba que el primer trimestre pudo haber un crecimiento del 5 al 6%, sin embargo esto también se compagina con lo que dice la gente, que en las últimas 2 semanas todos los productos que encuentran en la calle valen el doble. Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. En segundo, pues yo diría que mucha de la información que hemos tenido o se basa en estimaciones, que se basan en estimaciones. En Venezuela no se publican las cifras del Banco Central de Venezuela desde el primer trimestre de 2019. Pasamos por todo el tiempo del COVID y no vimos cómo el COVID afectó esas cifras oficiales que hubiéramos podido tener. Y a partir de allí, los que han hecho alguna estimación en el Fondo Monetario o en la CEPAL han tenido que hacer supuestos desde un tiempo que ya ha sido bastante afectado por cosas que ocurrieron.
Segundo es que quienes han dado alguna información de recuperación lo hacen desde sus propios sectores. O sea, son actividades que de pronto han hecho mediciones sobre cuál ha sido su desempeño en los tiempos pasados y en los últimos encuentran alguna mejoría en sus propios indicadores. Así que o tenemos estimaciones o visiones muy segmentadas del problema. Necesitamos una visión completa para poder decir, o por lo menos con visión de conjunto, que lo que estamos viendo no es solamente en algunos sectores en particular y puede ser sostenible en el tiempo, que tiene que ver con tu pregunta sobre el largo plazo. Lo segundo es la percepción de muchos que ven su situación como deteriorándose, o porque no tienen poder de compra, o porque no forman parte de eso que dicen que Venezuela se está arreglando, ¿no? Y posiblemente eso tiene que ver con la gran desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza que no hemos visto bien reflejada en cifras oficiales como podíamos ver en otros momentos. Así que los que vemos como sectores que parecen estar creciendo a veces parten de evidencias anecdóticas como abrir algún bodegón o tener actividades turísticas en la isla de Margarita, o suponer que por un tiempo no se ha ido la luz en algunos sitios del país, pero si vemos pues cómo está el estado de la salud y de la educación pública y cuál es el acceso a la privada, podemos ver que todavía no tenemos mucho por qué estar tranquilos. Efectivamente, ese es un punto importante que me gustaría destacar. Cuando hay un cambio o hemos tenido o ha existido un país tan sumido en dificultades económicas y sociales por largo tiempo, es difícil decir que algo se arregló por completo. Las cosas van poco a poco avanzando y yo quisiera saber si efectivamente Venezuela no se ha arreglado, si está o cree usted que puede ir, aunque los cambios sean muy tímidos en algunos sectores y esté segmentado en algunas áreas, se vea algún tipo de reactivación, por tímida que sea, puede ser, o podríamos decir que sí va en el camino hacia mejorar algunas cosas, aunque falten otras. Me gustaría su reflexión al regreso de la pausa. Ya volvemos. Dentro de Venezuela hay sectores y actividades y hay vinculaciones intersectoriales. Por supuesto, la reactivación de algunas, que además algunas actividades que tienen el poder de ser como demostración de cosas que se pueden hacer, contribuye a que otras puedan también incentivarse y avanzar. Incluso permiten dejar claras algunas señales, como por ejemplo que la intervención del gobierno sobre los precios no es como antes, un control de precios rígido, que no hay una intervención directa sobre el mercado cambiario. Eso permite ver que además el dólar circula junto con el bolívar. No hay ni la necesidad de dolarizar ni de desdolarizar para que algunas actividades puedan promoverse. Además que con el tiempo que ha pasado, algunas expresiones frecuentes, que era como que había dos países, el dolarizado y el que estaba en bolívares, parece que no tiene mucho sentido cuando quien ofrece algún tipo de servicio puede ofrecerlos en bolívares o en dólares, y el problema no es en qué moneda lo recibe, sino si puede hacer la transacción o no. Y puede combinarse con otras transacciones que son muy importantes. Es un término de señal, para mí es muy importante, pero a mí no me gusta la expresión Venezuela se arregló, o decir, por ejemplo, que si hay un acuerdo con Chevron, Venezuela y Estados Unidos ganan, como si no hubiera heterogeneidades dentro de Venezuela, como si no hubiera necesidad, como si uno pensara que Venezuela es una unidad completa, de ver cómo hay efectos distributivos internos, cómo hay diferencias entre quienes toman las decisiones y quienes pagan los costos o se llevan las ganancias, y cómo para eso es indispensable que haya información pública muy detallada. Por ejemplo, cuando se habla de arreglar Venezuela, habría que preguntarse en qué pensamos. Si son actividades comerciales, a lo mejor algunas están. Si son algunas industriales, todavía no hemos visto inversiones de largo plazo. Y eso tiene que ver con los problemas eléctricos, los problemas del agua, los problemas de telecomunicaciones, y no hemos visto tampoco que haya ni mayores inversiones públicas, por lo menos que se haya hecho público que se hace, ni apertura para inversiones público-privadas en estas áreas. Es decir, todos los proyectos que tienen que ver con el largo plazo requieren de una información que permita planificar, y en nuestro país no hay presupuesto todavía. Efectivamente, en medio de esas condiciones que tiene Venezuela en este momento, y le voy a agregar algunas otras, estamos viendo que no existe un control directo sobre los precios, efectivamente, no existe un control directo sobre el tema cambiario. Sin embargo, hemos visto cómo sí persisten y se mantienen las leyes que pueden usarse en cualquier momento para ejercer esa presión sobre precios, controles o todo el tipo de controles que generó o llevó a ahorcar finalmente a esta economía.
Y además hay otras actividades que siguen fuera de la conversación, como por ejemplo, no hay control de tasas de interés, pero la banca no puede hacer préstamos por el tamaño que tiene, ni siquiera en tarjetas de crédito. No vemos que la banca pueda utilizar sus conocimientos para manejar dólares entre los bancos venezolanos y tampoco con el resto del mundo. No tenemos acceso a financiamiento a través del mercado de capitales, lo que nos hace pensar que si queremos un crecimiento económico en sectores que puedan empujar a otros, hace falta fuentes de financiamiento claras, y esas leyes de las que tú haces referencia, pues no simplemente dejar de aplicarlas, sino modificarlas por completo. Por completo. Además de esto, también se ha hablado de un impuesto a las grandes transacciones financieras que tenía, según se señaló, como objetivo que las personas que decidieran o prefirieran usar los bolívares. Pero usted habla del tipo de las tasas de cambio, de intereses. No existe un incentivo para que ahorres o para que quieras preservar esos bolívares y pienses en que no se te van a devaluar en el futuro. La tasa de interés no se modifica hace años. No hay ningún intento, por eso no hay tasas de interés para las prestaciones sociales que se hayan modificado, no hay tasas de interés para el ahorro, no existe ningún incentivo para que guardes dinero en el banco. Y además que está el problema del empobrecimiento, porque algunos pueden ahorrar o han estado desahorrando sus ahorros en dólares en el exterior, y otros están recibiendo pagos en dólares o en bolívares y no tienen capacidad de ahorro porque se empobrecieron. Entonces, un país no se resuelve únicamente con dejar de aplicar algunas leyes que implican restricciones, sino creando espacios para que haya nuevas transacciones y nuevas actividades dentro y fuera del país, aprovechando además nuevas tecnologías. Efectivamente, y en ese es otro punto. Conociendo esta situación y abriéndose esta oportunidad que tiene el país para reinventar todo otra vez, arrancar de cero básicamente, porque quedamos prácticamente en la nada. ¿Qué podría estar haciéndose en este momento para corregir todas esas fallas y que de cara a ese futuro se ha visto bonificaciones en divisa, se han creado una cantidad de cosas que podrían ser favorables si existiera una economía más próspera o mejor llevada? Lo primero va en términos del discurso también, porque tal como plantea, se desaplicaron algunas leyes de controles, pero no se eliminaron. Se impone este nuevo impuesto a las transacciones financieras, pero no es un impuesto que tenga las justificaciones adecuadas. O sea, si uno ve un documento que se filtró hace un tiempo, supuestamente el gobierno espera recaudar más con este impuesto que con impuestos sobre la renta. Pero la justificación que da es aumentar el uso del bolívar. Eso es algo que no tiene sentido en un país en donde el bolívar se usa más que cualquier otra moneda. Y te digo por qué. Porque nadie lo guarda como ahorro, sino que lo utiliza para transacciones. O sea, circula a una velocidad mucho mayor que los dólares o que los euros, no sé si los petros, porque creo que no circulan los petros, pero efectivamente tú tienes un espacio en el que el discurso es muy relevante. Es necesario que aquí se conozca el presupuesto nacional. Es necesario que el gobierno pueda establecer cuentas claras para que haya inversiones no solamente de venezolanos y extranjeros, sino del mismo gobierno en asociaciones público-privadas que resuelvan de modo creíble el problema de la electricidad. Porque si alguien quiere invertir en Venezuela, pero no confía en la estabilidad del sistema eléctrico, pues entonces la inversión será muy pequeña, será de rápido retorno, y no solamente estará temiendo la expropiación, sino el apagón, que es un problema. El presupuesto que se conoció, o el último que se presentó, se habló de 14 billones de dólares en el momento, sin mayores detalles, hasta hoy. Y es un presupuesto además que no fue presentado oficialmente por el gobierno, sino que hubo una filtración, fue expresado en bolívares, y si uno establece la relación entre la cantidad de bolívares que recibió PDVSA a través del Banco Central de Venezuela y lo que el gobierno está diciendo que va a gastar, pues la proporción del gasto del gobierno es mínima, y lo que va a remuneraciones es menos del 2% de lo que recibe PDVSA. Para finalizar, el día de ayer se da un escenario, no muy esperado en Colombia en cuanto a las elecciones. Colombia es nuestro vecino y habíamos tenido originalmente una balanza comercial importante entre ambos países. ¿Podría esto reactivar esa relación dependiendo de quién gane esa elección finalmente? Bien, en principio tendríamos que haber producido algo que podamos vender, o sea, que es uno de nuestros problemas, la caída en la producción. Lo segundo es que las transacciones se puedan hacer libremente. En algún momento Nicolás Maduro decía que el problema del dólar era causado por el ataque criminal desde Cúcuta hacia Venezuela. Ahora habría que ver si los mercados cambiarios pueden funcionar libremente entre los dos
países. Está el tema de las migraciones, que en Colombia hay una cantidad importante de migrantes e incluso en tiempos del COVID se dijo que el regreso de migrantes era un arma biológica del gobierno colombiano contra el venezolano. Yo no creo que baste un cambio de gobierno para que uno pueda restablecer, no digo relaciones comerciales, sino relaciones productivas. Así que nos hace falta mucho más. Todavía falta mucho camino por recorrer. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión y Mercados. Para la hora, y comenzamos con el valor del oro que retrocede del 0,11% y se ubica en 1.857,65 centavos de dólar por onza. La plata también retrocede levemente y se ubica en 21,97 dólares por onza. El cobre a la hora tiene ganancias, 0,63% arriba, 4,33 dólares la cotización. El platino también con ganancias, 949 dólares. Aluminio para la hora está en 2.887 dólares la tonelada. Los crudos WTI West Texas Intermediate al momento cotizando con ganancias 1,83% arriba, 117,18 centavos de dólar por barril, mientras que el Brent también tiene ganancias, está en 117,69 dólares por barril. Standard & Poor's 500 con ganancias de más del 2% y se ubica en 4.158 puntos, mientras que el Dow Jones al momento también con ganancias está en 33,212 puntos. Tipo de cambio de referencia Banco Central de Venezuela está cotizando bolívar dólar 5,06 bolívares por dólar, mientras que el bolívar euro está en 5,43 bolívares por euro. El petro con ganancias también para el momento, 282,98 bolívares por petro, lo que es equivalente a 56,28 dólares. Criptomonedas en esta jornada están al alza. Vemos al Bitcoin ganando más del 5% al momento, ubicándose en 30.629 dólares, mientras que Ethereum cotiza por el orden de los 1.916 dólares, más del 7% arriba. Binance Coin para el momento también